Hablemos ahora un poco acerca de lo que es el enojo. En principio, recordemos que es una emoción. Como todas las emociones, nos es útil. Recuerda que no hay emociones buenas ni malas, simplemente son útiles dependiendo del contexto o el momento que estemos viviendo. Y también recuerda que lo que hay son maneras incorrectas de expresar la emoción. El enojo, en este caso en específico, nos es útil porque nos da energía, nos ayuda a defendernos cuando es necesario. Llena nuestro cuerpo de adrenalina y aumenta nuestra fuerza si fuera necesario pelear, por ejemplo. El problema es que a veces peleamos cuando hay situaciones que no lo ameritan o hacemos daño a personas que no tienen, por así decirlo, la culpa de nuestro enojo. O incluso nos enojamos contra nosotros mismos y a veces incluso nos hacemos daño a nosotros mismos, cuando eso en realidad no es útil y hay otras maneras de afrontarlo. Recuerda que como toda emoción pura dura solo unos cuantos segundos, entre 8 y 90 segundos. Luego, si tú le vas agregando pensamientos, entonces se vuelve un sentimiento. Veamos ahora cómo funciona o cuál es la anatomía del enojo. Primero, vamos utilizando la analogía de que es como una montaña rusa emocional. La base sería nuestro estado normal de ánimo, esta parte de acá, en donde generalmente estamos, podemos decir, en estado normal. Tenemos nuestro estado emocional con el que permanecemos todos los días. Generalmente hay un evento, algo que nos molesta, ya sea por cualquier razón, porque hay una persona que nos desagrada o las actitudes de ciertas personas nos desagrada o tenemos un enojo contra nosotros mismos. Ese evento desencadena que empiece a subir como nuestro umbral del enojo, ¿verdad? Empezamos a sentir enojo y acumularlo. Para algunas personas es rápido, para otras personas es mucho más lento. Todo va a depender de qué tanto tengas ejercitado este umbral, ¿verdad? Es probable que en estos momentos hayan situaciones que te hagan enojar y que pases de 0 a 100 como que fueras un vehículo de alta velocidad. O puede ser que vas acumulando enojo poco a poco. Muy bien, el problema es que muchas veces cuando vamos dejando que ese enojo tenga rienda suelta, ¿verdad? Es decir, no tomamos ninguna acción, no somos conscientes de que nos estamos enojando, llegamos al momento de la cresta o al momento final, ¿verdad? Es como cuando vas en la montaña rusa que va subiendo y de repente llega al final y se desencadena. Es lo mismo acá. En ese punto, generalmente no tenemos una capacidad para pensar. Llega el momento que estás tan enojado que no piensas. Otro tema es que ya no tienes capacidad de razonar, no mides consecuencias, no mides si vas a decir una palabra hiriente o te vas a decir a ti mismo una palabra hiriente. También lo que pasa es que distorsionas la realidad, es decir, tienes pensamientos que no tienen ninguna base en la realidad. Puedes empezar a pensar mal sobre una persona o sobre las intenciones de esa persona, o puedes empezar a pensar mal sobre ti mismo, que eres tonto, que no puedes, que no sirves para nada, por ejemplo. Te dices palabras que no son reales, porque en realidad tú tienes mucha capacidad. También puedes, por ejemplo, si una persona te hizo algo, tú puedes pensar que lo que dijo lo dijo para ti o para ofenderte a ti, cuando en realidad esa persona no lo dijo con ese fin. Entonces, generalmente en este punto distorsionamos la realidad, comenzamos a pensar cosas que no son reales. Y un último punto muy importante es que en ese nivel de enojo tenemos una sensación de invulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos creemos invencibles, igual que Hulk, ¿verdad? En la escena que vimos, de hecho, si te das cuenta, en algún momento le disparan y las balas no le hacen nada. Pero en la realidad esto no funciona así. Tenemos una ilusión, una falsa ilusión de invulnerabilidad. Que somos invencibles, que podemos pegarle a cualquiera, que podemos romper todo, que podemos incluso irnos de nuestra casa, cuando en realidad no es así. ¿Verdad? Somos vulnerables. Si nos metemos en una pelea es probable que salgamos dañados o que dañemos a alguien. Entonces ese es el punto en el que ya es el máximo nivel de enojo. Bueno, ¿qué hacemos entonces para evitar que esto nos pase?
Ok, porque cuando llegamos a este nivel de enojo, entonces aparece este personaje, ¿verdad? Ahí aparece Hulk. Y que generalmente pasa, así como en la escena que vimos, Hulk destruye todo, ahí destruía casas, destruía, aparte que le pegaba a personas, también destruía vehículos, pero nosotros destruimos a otras personas, generalmente dañamos nuestras relaciones, herimos con palabras y a veces con golpes. Y también, muy importante que lo sepas, dañamos nuestro cuerpo. Cada evento de enojo que tenemos desencadena una serie de neurotransmisores y de hormonas en nuestro cuerpo que a la larga van dañando nuestros órganos. Al punto que hay gente que de tanto se enoja que puede llegar a sufrir un ataque cardíaco o un derrame, por ejemplo, que probablemente has oído ese tipo de situaciones. Entonces es importante que sepas lo que pasa en ti cuando te enojas. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para evitar que lleguemos a esa cresta? Lo que tenemos que hacer es trabajar en el umbral de base al inicio y lo vamos a hacer en 3 niveles. El primer nivel es en la línea de base. Cuando tú sabes o tienes conocimiento de que empiezas a sentir enojo, se da ese evento, se da esa situación que te molesta, entonces lo que debes hacer es pensar con comprensión y compasión. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de entender o comprender a la otra persona, si es una persona a la que te molesta. Si es una situación como el tráfico, la lluvia, que se fue la luz, que me dejan demasiada tarea, comprende que hay cosas que no podemos cambiar. Si tú tienes ese nivel de comprensión, vas a poder manejar a la perfección o vas a evitar que lleguen estos momentos en que te enojas demasiado. El siguiente es la compasión hacia ti mismo. Ten en cuenta que es muy importante que a veces nos enojamos con nosotros mismos porque no somos compasivos. Ya vimos esto en el trimestre pasado, el autoamor. Trata de tenerte compasión a ti mismo y también compasión a otras personas. A veces las personas se equivocan, a veces las personas en la fila, estás por ejemplo esperando a que te sirvan tu comida y la persona está nerviosa o está bajo mucha presión y comete errores. Y muchas veces no son intencionales para dañarte a ti, pero los errores causan una consecuencia. Si tú actúas con compasión, vas a entender que estas personas pues simplemente no tienen esa intención. Entonces, si tú tienes compasión, puedes evitarle no. El segundo nivel es en el nivel de en medio, siempre en el umbral de base, es el retiro y la reflexión. Si llega un momento en que tú empiezas a identificar que no pudiste pensar, comprender a la otra persona, no te comprendiste a ti, no actuaste con compasión, entonces empieza a subir el nivel de enojo. En ese momento, cuando tú lo identifiques, lo que te recomiendo es que te retires, que dejes de hacer. Si estabas haciendo un videojuego, una tarea que no te sale, o si estás en medio de una discusión con tu hermano o tu mamá, lo que te pido o te recomiendo es que le pidas un momento, que te retires a tu habitación, a donde quieras, y que le expliques que estás enojándote y que prefieres tener un momento para reflexionar sobre lo que está pasando. A veces es posible, a veces no es posible, a veces vas a tener que hacer ese retiro en tu propia mente, ¿verdad? O sea, aislarte de lo que está pasando y empezar a reflexionar sobre cómo te estás sintiendo y hacia dónde va, ahora que sabes hacia dónde puede llevarte el enojo. El tercer nivel, en el umbral de base, es expresar. Una vez te retiraste, una vez reflexionaste, puedes tomar un tiempo para expresar cómo te sientes. Si el enojo es contra una persona y esa persona también está enojada, probablemente no te va a escuchar, pero puedes expresarte o acercarte a otra persona, a un amigo. También puedes, si no tienes alguien con quien hablar y expresar sobre esto, lo que puedes hacer es escribir. Es importante, recuerdas que tenemos esta herramienta tan útil que es escribir. Tú puedes expresar con palabras cómo te estás sintiendo para luego leerlo y reflexionar sobre eso. Eso te va a ayudar a dejar salir el enojo y que circule tu cuerpo y no te lleve al umbral, que no te lleve al punto final, al punto de la cresta en donde ya no tienes la capacidad de pensar, razonar y te sientes invulnerable. Vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio para reafirmar la información que acabamos de conocer.
Lo primero que quiero que hagas es que por favor elijas una situación en la que tú sabes que te enojas mucho. Una situación que tú regularmente atraviesas en la que pues tú reconoces que tienes un enojo fuerte, ya sea que la expreses o no. Eso es lo primero que vas a hacer. Recuérdala y manténla, o si la puedes apuntar en una hoja o ya sea en un documento electrónico, porque luego lo vas a subir a Classroom. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Vas a ir a la primera parte del umbral de base y vas a colocar cómo podrías hacer para comprender a la persona que te hace enojar, si es que es una persona, o cómo podrías hacer para comprenderte a ti mismo, si es que el enojo va dirigido hacia ti, o cómo podrías hacer para comprender la situación, si es que lo que te enoja es algo que no puedes controlar. Y si esto va dirigido a una persona, ya sea a ti mismo o a un tercero, entonces quiero que pienses cómo podrías hacer para tener compasión de esa persona o de ti mismo. ¿Qué palabras podrías usar que sean compasivas? Luego, en la segunda casilla, o en el segundo nivel, quiero que coloques aquellos pensamientos o aquellas palabras que te vas a decir a ti mismo en el momento en que consideres que rebasaste el primer nivel y que definitivamente ya estás empezando a molestarte. ¿Qué cosas vas a hacer? En primer lugar, ¿cómo te vas a retirar? Si es posible que te retires a un lugar físico, ¿a qué lugar te vas a mover en donde vas a evitar que el enojo siga subiendo? Si es tu cuarto, si es, no sé, algún lugar fuera de tu casa por un momento, define en qué lugar va a ser. Si no es posible moverte, supón que estás en una situación, por ejemplo, ante una conversación con tus padres y no es posible moverse en ese momento, quiero que tomes el retiro. Podría significar que les pidas a tus padres un momento para pensar, o simplemente quedarte callado. Luego te pido que coloques qué pensamientos te van a ayudar a hacer una reflexión sobre lo que está pasando, sobre cómo te sientes y sobre la situación o la persona o sobre ti mismo. ¿Qué cosas o qué preguntas te harías a ti mismo para que te ayudaran a reflexionar? Colócalas en este espacio. Y finalmente vas a colocar en el tercer nivel cómo podrías expresar este enojo. Recuerda que cualquier emoción no expresada va a tener un impacto en tu cuerpo. Por lo tanto, ¿cómo podrías hacer para expresar de una manera útil, de una manera útil es la mejor palabra que encuentro, para expresar este enojo? Puede ser preferentemente con palabras, si puedes expresarlo a un amigo de manera controlada, si es una persona que no tenga nada que ver con la situación, si puedes llamarlo, si puedes pedirle que se junte contigo, si puedes hacer una videollamada, lo que fuera. De una vez escribe con quién lo vas a expresar. Si no tuvieses a nadie con quien poder platicar esta situación, entonces elige hacer un diario. Puedes escribir, es decir, hablar contigo mismo. Pero lo que quiero que hagas es que lo anotes en esta casilla. Es decir, lo que estamos haciendo es un plan de acción en el momento en que enfrentemos esa situación que nos molesta mucho. Finalmente, lo que quiero que hagas es que subas a Classroom esta información, ya sea si lo trabajaste en un archivo electrónico o si lo trabajaste en una hoja, subas una fotografía. Solo asegúrate que la fotografía que tomes es totalmente clara para que yo pueda leer tus respuestas. Ok.